Damos gracias al Señor por este nuevo año que está comenzando. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, les voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el libro de Judas. No Judas Iscariote, Judas. Está antes de Apocalipsis. Vamos a bajar un poquito el volumen aquí. El libro de Judas lo van a dejar abierto, hermano, porque vamos a hacer una exposición, ¿verdad?, de esta epístola universal de Judas apóstol. Pero vamos a leer el verso número 4 del capítulo 1. Judas tiene un solo capítulo. Vamos a leer el verso número 4. Cuando lo tengan pueden decir amén. 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 Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos estar este primer domingo del año en tu casa. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos han guardado. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias por habernos ayudado, Señor. Gracias porque sabemos que tú vas a levantar a nuestra hermana Ana de esa situación por la cual está atravesando. Todas las cosas dicen que para los que te aman tienen un propósito para bien, Señor. Dale la fuerza a nuestros hermanos para que ellos puedan esperar en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bien, hermano, es muy importante que nosotros podamos analizar esta epístola que escribió Judas, el apóstol, ¿verdad?, hermano de Santiago, porque es una carta de advertencia donde se nos hace una exhortación. Dice: a contender ardientemente por la fe que una vez recibí. Judas dice que cuando él comenzó a escribir esta carta, su pensamiento era hablar de la fe. Pero por causa de estos hombres que habían entrado encubiertamente dentro de la iglesia, entonces él más bien se enfocó a escribir o a hacer una exhortación para que los creyentes contendieran. En otras palabras, no contender de pelear, sino de hacer una defensa, una apologética a la fe que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. He estado notando, hermanos, que hay mucha preocupación en el pueblo cristiano, ¿verdad?, porque hay un despertar de santeros, de babalaos, de tantas cosas que vemos allá afuera en el mundo. Y hay como un enfoque, como una tendencia a estar alerta contra esa situación, y no es malo. Pero si de algo debemos estar nosotros verdaderamente pendientes y resistir y contender, como dice Judas, es contra el peligro que tenemos dentro de la iglesia. Amén. Porque, como dice la palabra, los apóstoles nos advirtieron que para estos postreros tiempos se levantarían de en medio de nosotros falsos profetas, falsos maestros, que engañarían, que introducirían herejía. Entonces no es lo mismo cuando nosotros decimos hay un virus, ¿verdad?, que está atacando a las personas, a que cuando decimos tenemos el virus dentro de nuestro cuerpo.
Amén, porque cuando tenemos el virus dentro del cuerpo, entonces es más peligroso. Entonces, con esto quiero decir, hermano, que el mayor peligro que tiene la iglesia y por la cual debemos velar y estar despiertos, como se nos exhorta en casi todas las epístolas apostólicas, ¿verdad?, es en cuanto a ese peligro, ese enemigo que está dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque son personas que han estado con nosotros, que han comido con nosotros, que se han sentado en la mesa del Señor con nosotros, pero que ahora Dios lo llama apóstata, porque han apostatado de la fe. Un apóstata no es un incrédulo, es alguien que ha sido creyente y se ha rebelado contra la enseñanza, contra la autoridad de Dios, pero sigue dentro de la iglesia, ¿verdad?, con falsas doctrinas, con falsas creencias, haciendo un daño mayor que los que están de la parte afuera. Amén. Entonces, nuestra mayor preocupación debe ser esa, porque nosotros nos sentamos a ver la televisión y a ver programas cristianos, pero donde se levantan muchas personas que lo que enseñan está contrario a lo que dice la Escritura. Por eso que Pablo le dijo a Timoteo, es necesario que tengas cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Porque no podemos aceptar una enseñanza, hermano, por mucha lógica que tenga, por mucho razonamiento que tenga y emociones. Todo debemos llevarlo a la luz de la palabra. Amén. Y si la enseñanza es muy bonita y nos parece muy buena y muy lógica, pero va en contra de la palabra, hermano, tenemos que rechazar. Y es por eso, hermano, que Judas escribe esta carta. Él tenía pensado hacer una carta hablando sobre la fe, pero más bien entonces dice que nos llama y nos exhorta. Voy a leer el verso 3, dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Entonces él cambió el enfoque de lo que quería escribir para exhortarnos a que contendamos, ¿verdad?, a que luchemos, a que levantemos en alto la fe que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando nosotros analizamos para qué sirve una columna, ¿verdad? Una columna sirve para edificar las casas, pero cuando la vemos en las plazas, ¿verdad?, para sostener una imagen, ya bien sea la de Simón Bolívar o cualquier imagen que sostenga. Pero la iglesia es una columna para sostener la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros como iglesia debemos luchar, debemos contender, debemos enfocarnos, que esa es nuestra tarea, ¿verdad? Mantener la verdad del Evangelio bien en alto, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir. Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La tarea de ellos, hermano, es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Nosotros somos libres. ¿Cuántos lo creen? Pero libre del pecado, libre de la condenación, no libre para hacer las cosas que nos vengan en gana, hermano. Somos libres, pero bajo normas, bajo el patrón que el Evangelio nos indica. Amén. Todas las cosas, hermano, tienen que tener leyes. Un simple juego de béisbol tiene que tener un reglamento, porque si no, no se pudiera jugar. No puede un bateador pararse allí y que le canten 3 strikes y él decir que quiere 2 más. No, si perdió 3 strikes está ponchado y tiene que quitarse de allí, porque son las reglas del juego.
Si batea y bota la pelota, tiene derecho a recorrer todas las bases, porque la regla dice que eso fue un jonrón, pero debe estar bajo reglamento. Pero esta gente no quiere tener ningún tipo de reglamento, quieren convertir la libertad que hemos recibido en Cristo en un libertinaje, en hacerle creer al creyente que porque hemos sido salvos podemos vivir de la manera que nos venga en gana, y no es así, hermano. El Evangelio tiene normas, tiene una forma de vivir. Por eso Pedro le dijo, cuando le preguntaron ¿qué haremos?, él dijo: arrepentíos y convertíos. Somos libres, pero no para vivir en libertinaje. Yo como venezolano puedo comprar un carro, sacar mi título de manejar y puedo manejar por todas las autopistas y carreteras que puedan existir en Venezuela, pero no por eso yo voy a subir para Caracas por la vía donde van los carros que vienen bajando, ni me voy a comer la luz roja. Yo soy libre para manejar por todas las carreteras de Venezuela, pero sometidos al reglamento o a las leyes del tránsito, porque si no, imagínense todo el daño, el desastre que pudiéramos ocasionar. Y así es el Evangelio: somos libres, pero sujetos a las normativas que nos indica la palabra. Amén. Pero estos tipos de creyentes que se han metido dentro de la iglesia, que se han apartado de la verdad, quieren convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y ellos dicen que porque somos libres podemos beber, podemos bailar, podemos hacer esto, y quién sabe cuántas cosas no van a llegar a su vida. Y usted va a razonar y va a decir: tiene lógica, y es verdad, pero no tiene el respaldo de la palabra del Señor, y por eso debemos rechazar. Alguien dijo: yo puedo hacerlo todo, pero no debo hacerlo todo. Pablo lo dijo de esta manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo tener 2, 3, 4, 5 mujeres si me da la gana, y me puedo emborrachar si me da la gana. Yo puedo hacer eso, pero ¿debo hacerlo? No debo hacerlo. Entonces siempre debemos tener en mente eso, hermano, que hay cosas que podemos hacer porque somos personas libres, pero hay cosas que no debemos hacerlo porque perjudican nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Amén. Entonces allí donde debemos tener cuidado y contender contra estas enseñanzas que se han levantado para convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire cómo ataca Judas a esta gente. Dice: mas quiero recordarle, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Entonces Judas levanta, ¿verdad?, 3 argumentos para que nosotros tengamos cuidado y saber que el que se vuelve en contra de lo establecido por Dios, el juicio le va a alcanzar. Hay por allí quienes dicen que salvo siempre es salvo, y por eso nos vamos a salvar. Aquí dice la palabra, hermano, ¿verdad? Uno de los ejemplos que pone Judas es que Dios salvó a Israel, lo sacó de Egipto, ¿verdad? Ellos tuvieron el privilegio de manchar el borde de sus casas con la sangre y fueron salvos. Dios los sacó de Egipto y los llevaba a una tierra prometida. Amén. Los libró de todos los juicios que cayeron sobre la gente de Egipto, ¿verdad? Pero dice que los que se rebelaron en el camino, los que comenzaron a quejarse contra Dios y a rebelarse contra la autoridad que era Moisés, dice que todos perecieron en Egipto, en el desierto, y no entraron a la tierra prometida, sino Josué
y Caleb, solamente 2 de los que salieron mayor de 20 años de Egipto pudieron entrar en la tierra prometida. Nosotros no hemos salido de Egipto, pero salimos del mundo. No salimos de la esclavitud de Faraón, pero salimos de la esclavitud de Satanás, de los demonios y del pecado, y vamos a la tierra prometida. Pero debemos ir glorificando, adorando, creyendo a Dios y manteniéndonos en el camino en santidad, porque de lo contrario, hermano, no podremos entrar en la nueva Jerusalén. Por eso dice el escritor a los hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Ah? ¿Tiene alguien una respuesta a esa pregunta? ¿Cómo escaparemos? ¿Por qué camino nos vamos a ir? ¿Ah? No hay otro. Así que no podemos descuidar la salvación. Y Judas no solamente pone como ejemplo la gente que salió de Egipto, sino que habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron contra Dios, y dice que ahora están en prisiones de oscuridad, reservados para el día del gran juicio, cuando serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Y pone el ejemplo también de los habitantes de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad?, que se pervirtieron contra naturaleza, ¿verdad? Porque una de las cosas que resalta allí era el pecado del homosexualismo. Y dice que por haberse rebelado de esta manera contra naturaleza, fueron exterminados por el juicio de Dios cuando hizo llover fuego y azufre. Escuche bien, hermano. Dios no trae un juicio para castigar a la gente. No, nuestro Dios no es malo, Él no quiere castigar a nadie. Él dice que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Pero cuando a una persona le pica, por decir algo, gangrena en el pie, ¿ah?, y comienza a tener problemas, y va al médico, y muchas veces el médico tiene que amputarle el pie, porque si no lo hace, hermano, la enfermedad va a seguir carcomiendo el cuerpo y le puede quitar la vida. Y el médico, con mucho dolor, con mucha tristeza, no le queda otra que amputarle el pie o la mano. Y Dios, cada vez que trae un juicio, hermano, es porque la maldad se va acrecentando, la maldad va tomando dominio sobre el ser humano, el hombre se va pervirtiendo, y por causa de los que se mantienen en comunión con Dios, entonces por causa de ellos Dios tiene que exterminar los que se han corrompido, los que se han dejado alcanzar por la maldad y el pecado de este mundo. Cuando Dios trajo el diluvio, ¿cuántos se salvaron, hermano? ¿Ah? 8 personas nada más. 8 personas. Porque el hombre se había entregado a la lascivia, al pecado. Dice que cuando Dios miró la tierra, vio que el corazón del hombre se había inclinado a lo malo. El hombre se había pervertido, se había corrompido. Y si Dios no trae un juicio, Noé y su familia también se hubieran perdido. Pero Dios, por causa de ellos, tuvo que exterminar a los que ya no tenían remedio. Cuando Sodoma y Gomorra sucedió lo mismo, ¿cuántos se salvaron, hermano? Lot y sus 2 hijas fueron los únicos que escaparon del juicio de Dios, porque dice la palabra que desde el hombre mayor hasta el menor se habían pervertido, estaban viviendo en el homosexualismo. Los hombres no querían mujer, querían acostarse con los hombres. ¿No dijo el Señor Jesucristo que cuando los tiempos fueran como los de Sodoma y Gomorra, nosotros debiéramos estar a la expectativa? Porque esas son señales de que Cristo viene, de que el juicio de Dios está por caer sobre la tierra. No es esto lo que están viendo nuestros ojos, no es lo que estamos contemplando a nuestro alrededor. ¿Cómo es posible que estos hombres se levanten para decir a la iglesia que todo está bien, que ellos ven bendiciones, que ellos
Pero estos hombres están dentro de la iglesia, hermano. No están afuera. Están dentro de la iglesia. Eran predicadores del evangelio, pero que se han pervertido, que se han corrompido y ahora están enseñando un evangelio diferente. Por eso Pablo dijo: si un ángel o uno de nosotros le predicare otro evangelio que no es el que está escrito, sea anatema, sea maldito, no le creas. Tiene que estar a la expectativa, hermano, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Cuidado, hermano, cuando escuche mensajes por la radio, por la televisión, no se deje llevar por la apariencia. Lo importante es la palabra. Jesús dijo que va a llegar un momento donde algunos le dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en otras lenguas, en tu nombre hicimos milagros, señales. Pero Jesús le dirá: pero yo nunca los conocí. Sí, porque en el nombre de Cristo se puede hacer muchas cosas, pero lo importante es cómo estás tú, qué es lo que estás predicando. No nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos, hermano. No son los milagros los que nos garantizan a nosotros. El diablo también hace milagros. El diablo siempre ha hecho señales. Cuando Moisés tiró su vara y se convirtió en culebra, aquellos dos brujos que estaban trabajándole allí con Faraón no convirtieron sus varas en culebra también. Sí, hermano. Gloria a Dios. Lo importante es la palabra. Amén. Por la palabra seremos juzgados, hermano. Por eso Judas dice que debemos contender, defender, proclamar el evangelio que hemos recibido. No ese evangelio que quiere convertir la gracia de Dios en libertinaje. Mire cómo dice el verso 8: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores son soñadores. Así es. Eso es lo que son, soñadores. No hablan de la palabra. Ellos hablan de lo que sueñan, de lo que según ellos ven en su espíritu, de lo que según se imaginan, pero no hablan de la palabra. Yo quiero es que me hablen de la palabra. Yo quiero oír la palabra. La palabra es la que nos edifica, hermano, no son los sueños y las alucinaciones de nadie. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Y miren el ejemplo que pone aquí: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, dice que cuando el ángel iba a enterrar el cuerpo de Moisés, recuerden que Dios le dijo a Moisés que subiera a la montaña, y Satanás quería el cuerpo de Moisés, pero dice que ni siquiera este arcángel le maldijo al diablo, sino le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos se rebelan contra toda autoridad y hasta quieren maldecir a las autoridades superiores. Y la Biblia dice que nosotros debemos someternos a las autoridades. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y el verso 11 comienza con un ay de juicio, de dolor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién fue Caín, hermano? Un asesino que no le importó nada la vida de su hermano. A esta gente no le importa la vida de nadie, le importa son sus propios intereses. Y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dice que siguieron el camino de Caín. La contradicción de Coré y la blasfemia de Balaam, que era un profeta que profetizaba por lucro, por dinero.
No le importó llevar a Israel, hermano, a que desobedeciera a Dios y pecara para que el juicio de Dios cayera, porque alguien le estaba ofreciendo dinero, riqueza, no sé con qué le daría en aquel tiempo. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágape. Judas dice que son manchas en nuestra reunión. Ágape es nuestra reunión de amor, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Mire la comparación: son nubes sin aguas. ¿Cuántas veces nosotros creemos que va a llover y nos contentamos y no, esa nube no traía agua, era la nube que se la llevó el viento? Así son esa gente, no tienen nada, tan vacíos, no tienen palabra de Dios. Usted analiza verdaderamente lo que están diciendo y lo que hablan es pura sandeces, puras estupideces. Por eso Judas lo compara con las nubes que no tienen agua, que lo que llenan es de pura ilusión. Pablo lo compara también como estanques vacíos, que muchas veces la gente quiere ir a un estanque de sacar agua y no hay nada, y la gente se desilusiona. Esta gente lo que trae es pura desilusión. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, de Balaam, dice, y de Coré. Coré, hermano, recuerde que fue aquel hombre que se rebeló contra la autoridad de Moisés y perecieron en la contradicción. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Dice que son estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Amén? Judas lo compara con estrellas errantes. Una estrella, cuando está errante, hermano, es que se ha salido de su órbita y no se mueve bajo ninguna ley, sino que está errante en el universo, y dice que lo que le espera es la más densa oscuridad. Y ya de antemano nosotros sabemos lo que le espera a esta gente si no se arrepiente: la oscuridad del infierno. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Lo único que le interesa es, hermano, usted ve esos predicadores y de Cristo no hablan, de arrepentimiento no hablan, de la venida de Cristo no hablan. Lo que hablan es de pura prosperidad. Todo está bien y prosperidad, y siempre eso es lo que hay en sus labios, en su boca, porque lo único que les interesa es el dinero, enriquecerse. Pero mire la amonestación que hay para nosotros, hermanos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla aquí de los apóstoles, hermanos, se está refiriendo específicamente a los 12 hombres que anduvieron con el Señor Jesucristo. Amén. No ese tipo de apóstol que está por ahí ahora transversando las enseñanzas. No quiero decir con esto que no hay apóstoles. Sí hay apóstoles, hermano, pero también hay muchos falsos apóstoles, ¿verdad? Que lo que quieren es llenarse de autoridad sobre los creyentes para engañarlo y sacarle provecho. Pero la palabra nos hace esta advertencia: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían
en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. No nos cansemos de esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque en su tiempo Él se va a manifestar. Y el trabajo que tenemos que hacer con ello, hermano, algunos que dudan, tratar de convencerlos. A otros, si podemos, salvar arrebatándolo del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Debemos orar por ellos, tratar de sacarlos de su duda, de su error, a ver si logramos hacer que algunos de ellos escapen. No es un trabajo fácil, hermano, pero hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Y mire la bendición. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora por todos los siglos. Amén. Amén. Es una carta, hermano, donde Judas nos habla sobre el cuidado que debemos tener en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Recuerda, hermano, que el mayor peligro lo tenemos adentro. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No crea que porque alguien diga a Jesús Señor, ya es nuestro hermano, o podemos asegurar que está bien. Hay que tener cuidado. Por su fruto, dijo el Señor Jesucristo, lo conoceréis. No es difícil saber quién verdaderamente es cristiano y quién no es cristiano. El Evangelio de Cristo nos hizo libres, pero no para vivir en libertinaje. Aún un simple deporte tiene un reglamento para que se pueda jugar, y el Evangelio tiene sus normas y tiene sus reglas, y su camino es un camino de santidad, no de libertinaje. Así que tengamos cuidado con este tipo de predicadores, hermanos, que están tratando de llevar a la iglesia del Señor Jesucristo a un barranco. Cuidado, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvas y el que te oyere. Y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo dice: mirad que nadie os engañe. De ti y de mí depende que alguien nos engañe. No se le puede decir amén a todas las cosas. A veces me preocupa mucho cuando escucho un predicador que se para, pero digan amén. ¿Alguien diga amén a lo que he dicho? ¿Alguien escuchó lo que dije? No, si yo estoy predicando, usted analice lo que yo estoy diciendo. Amén. Y si usted ve que conforme la palabra y de lo profundo de su corazón le sale un amén, dígalo con toda confianza, gloria a Dios. Pero no diga un amén porque otro se lo mande a decir. Gloria a Dios. No lo diga. Que quieren obligarlo a uno a decirle amén a lo que ellos están diciendo. Y si lo que está diciendo no es conforme a la palabra, ¿por qué le vamos a decir amén? ¿Para agradarle a él? ¿Para satisfacer a él? El amén es para glorificar a Dios. La gloria a Dios es para honrar a Dios, y debe salir del alma. Amén. Una vez que analizamos que lo que está diciendo es verdadero. No se deje llevar por las emociones. Estoy cansado de ver a creyentes que cualquiera que se pare a decir cosas y comienza a decir amén y comienza a decir amén y gloria. No, hermano, no se deje llevar por las emociones. Analice. Para eso Dios le dio el oído, para analizar, el razonamiento, para razonar.
Usted le dio al Señor el paladar para que usted pruebe los alimentos, si están dulces, si están bien se los traga, pero si están salados o picantes, usted lo echa afuera. Entonces eche afuera cualquier palabra que venga tratando de entrar a su mente que no sea conforme a lo establecido por Dios. Mira que nadie os engañe. Recuerden que el mayor peligro lo tenemos dentro de la iglesia. Amén. Los falsos profetas y los falsos maestros que se han levantado, no han venido de afuera, se han levantado de en medio de nosotros, hombres que se han pervertido, que se han corrompido. Amén. No crea que porque diga que es profeta, que porque es apóstol, que porque es aquello, no, examínelo. La Biblia dice probar los espíritus para saber si son de Dios. Examinar la profecía si es conforme a la luz de la palabra. No seamos una iglesia emocionalista que a todo le digamos amén. Gloria a Dios. Tengamos cuidado. En estos días estaba en un servicio donde estaba un charlatán de eso y le dije al hermano, vámonos, yo no me quedo aquí. Porque yo ni voy a gritar gloria a Dios porque Él quiera, ni voy a seguir escuchando las estupideces que está diciendo. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque está en juego la salvación de nuestra alma. Ten cuidado de ti, dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de la doctrina. Judas dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez recibimos. Mira que nadie nos engañe. Si están todas esas advertencias, hermano, y como dice la palabra, que ya los apóstoles de antemano nos habían dicho que en estos posteriores tiempos se levantarían este tipo de personas, hombres amadores de sí mismos. Dice la palabra, hombres corruptos, hombres que por el dinero o por la fama harían muchas cosas, pero que hay que tener cuidado de ellos. Hay que tener mucho cuidado, hermano, y sobre todo cuando usted se siente en ese televisor a ver algún programa, analícelo muy cuidadosamente y no se deje llevar por las emociones ni por los milagros que puedan ocurrir, porque recuerde que muchos le van a decir al Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos aquello, y el Señor le va a decir, sí, yo sé que todo eso lo hicieron en mi nombre, pero a ustedes yo no los conozco. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el Señor respalda su palabra. Si yo ando mal y hablo de la palabra, el Señor va a respaldar su palabra, pero a mí no me va a respaldar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si yo la predico y usted la cree, usted se salva, pero si yo no la practico, me voy a perder. Gloria a Dios. Hay que saber Aleluya. dónde debemos estar. Vamos a estar de pie. Padre, te damos gracias, porque tu palabra ha venido como una advertencia para nuestra vida. Estamos comenzando un año, Señor. Sí, mi Dios. Sabemos que el enemigo se ha levantado para confundir, para tratar de seducir a las almas, Señor. Padre, danos sabiduría, danos discernimiento de espíritu. Danos discernimiento de espíritu en estos tiempos, Señor, para poder discernir cualquier espíritu que se levante para confundir, para engañar. Ayúdanos, oh Dios, necesitamos los dones de tu Espíritu Santo. Por sobre todas las cosas necesitamos el don de discernimiento de Espíritu, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a examinar lo que oímos, lo que otros predican, lo que otros enseñan. Si no es conforme a tu palabra, Señor, danos la fuerza y el valor para rechazarlo. Amén. Ayúdanos, oh Dios, a predicar tu palabra, a predicar tu evangelio. Sí, mi Dios. Oh Dios, ayúdanos en todo tiempo y en todo momento para mantenernos firmes. Sí, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice, Señor. Bendice. Guarda tu pueblo, Señor. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Y te damos muchas gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.